Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a disfrutar juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y puedes disfrutar todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Mojón 66, que nos retransmite desde la capital del país. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía de la licenciada en psicomotricidad Diana Moscovich. El tema de hoy, psicomotricidad. Les presento a nuestra invitada. Diana Moscovich es licenciada en psicomotricidad y maestra. Ayuda a familias brindando acompañamiento psicomotor y afectivo para padres e hijos, estimulando y fortaleciendo los procesos de desarrollo integral del niño. Buenas tardes, Diana, y bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y hoy invitar a toda la audiencia a hablar de psicomotricidad, una disciplina que a veces da para confusión. Así que hoy invitamos a todos a ver qué sí es motricidad, qué no es psicomotricidad, porque a veces son palabras que nos parecen difíciles, compuestas y que nos dan a confusión. Así que hoy vamos a desmentir todo lo que se dice por ahí y vamos a saber la posta, a saber desde una fuente capacitada como Diana, que es licenciada en psicomotricidad y maestra y que está en contacto directo con niños pequeños. Exacto, sí, con niños pequeños desde que son bebitos hasta que son adolescentes, o sea, hasta que ellos son grandes. Yo me especializo en ese target de niños. Ahí la psicomotricidad se trabaja desde niños y hay especialidades también que trabajan con adultos y con gente mayor también, que se llama gerontopsicomotricidad, que también es muy interesante. Pero yo me dedico a los niños, sí. Hay para todas las edades. Diana, ¿qué es la psicomotricidad? Bueno, la psicomotricidad es una disciplina científica que piensa al cuerpo del sujeto y sus manifestaciones desde la relación corporal y lo psíquico. Lo que hace favorecer el desarrollo de la persona como un todo, como una globalidad, como una unidad. No es lo psíquico por un lado y lo motor por el otro, sino todo junto. Entonces, lo que hace es reconocer la conexión del movimiento, las emociones, lo cognitivo, lo afectivo, lo social. Es un todo. Concibe a la persona como una globalidad. Eso es muy importante. Y bueno, tiene relación mucho con esto del movimiento, de poner el cuerpo en movimiento. Muy bien. ¿Y cómo se vincula la psicomotricidad con el desarrollo del niño? Porque vos decís que es un todo. ¿Cómo lo vemos eso en la práctica? ¿Nos puedes dar ejemplos, bueno, por ejemplo? Sí, claro. Si me permitís, antes te voy a contar un poco que en realidad la psicomotricidad nosotros trabajamos no solamente en la parte, digamos, de salud,
haciendo tratamientos o evaluaciones psicomotrices, sino también en la parte de educación, se llama psicomotriz, que está más relacionada a la parte de promoción de salud y prevención, que es allí donde nosotros también trabajamos con todos los niños. No siempre psicomotricidad está asociado a una discapacidad de un niño o una dificultad, sino también puede ser que nosotros trabajemos con niños que no tienen ninguna dificultad, simplemente para favorecer el desarrollo armónico de estos niños. El psicomotricista en realidad es idóneo, digamos, en saber cuál es el desarrollo normal, esperable de los niños desde que son pequeños hasta que son más grandes. Entonces nosotros podemos observar si vemos algo que no se está desarrollando como se debería desarrollar, o si algo está más enlentecido, o si sería interesante intervenir o acompañar de cierta forma algunas cosas que observamos. Entonces, por eso te digo que somos idóneos en el tema del desarrollo infantil. Podemos observar y ver qué es lo que sucede en el desarrollo de los niños desde que son pequeños hasta que son más grandes. Y esto lo podemos hacer, como te cuento, en la parte, digamos, en muchos jardines, por ejemplo, está lo que se llama la educación psicomotriz, que se van con los grupos de niños, el grupo de uno va a la sala, que ahora después quizás hablemos un poquito de dónde es que trabajamos nosotros, el lugar físico. Entonces, es siempre llevado a cabo esta actividad por un psicomotricista y por las maestras que acompañan a los niños, y bueno, y ahí se desarrolla todo esto de poder negociar, de poder esperar el turno, de poder vivenciar con el cuerpo, de poder jugar y poder aprender a través del cuerpo. Esa es un poco la idea de la educación psicomotriz, desarrollar el juego simbólico, y poder ir pasando del placer del movimiento y la acción al placer de pensar. Y después en la parte, sí. Qué importante esto que vos decís de esperar el turno, porque a veces uno dice, hay 20 pelotas rojas, pero qué importante también es que no hayan tantas pelotas rojas y aprender el hecho de compartir, esperar el turno con paciencia, tolerar que el otro esté jugando en ese momento con la pelota para que después esperar el turno, y es todo una educación social desde pequeño, ¿no? Totalmente. Primero es una instancia que los niños disfrutan muchísimo, esperan ese momento para poder ir a jugar a la sala. En la sala algo muy lindo e interesante es que hay reglas, porque no se puede hacer lo que uno quiere, hay reglas y hay que seguir esas reglas. Que las reglas también son muy interesantes, y también cuando trabajamos en clínica o en algún tratamiento están estas reglas también. Pero cuando es un grupo grande de niños son más ricas estas reglas, porque ahora van a ver por qué. La primera regla de la sala es que hay que cuidar el cuerpo de uno y el cuerpo de los otros amigos, de los compañeros. La segunda regla de la sala es que hay que cuidar los materiales, porque ahora cuando les cuento un poquito cómo es la sala de psicomotricidad, hay un montón de objetos y materiales que tenemos que cuidar, porque si no, la próxima vez cuando vayamos no vamos a poder jugar de esa forma. Y la última regla de la sala es que si un amigo construye algo, no podemos destruirlo sin preguntarle. Quizás quieramos hacer una torre y tirarla todos juntos, eso sí, pero si alguien hace algo, no la podemos destruir. Entonces, a partir de estas 3 reglas importantes, se da todo esto, el poder negociar con el compañero, porque yo quiero eso que vos estás usando. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Lo hablamos, lo pedimos, lo decimos. El poder esperar, porque quiero saltar en la escalera, por ejemplo, pero hay una cola, hay una fila. Entonces, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Cómo el psicomotricista va observando que hay niños que lo pueden hacer, otros que les cuesta más esperar el turno? Entonces, bueno, lo acompañamos desde la palabra o desde lo físico, le abrazamos, le damos la mano y vamos charlando, les damos muchas herramientas a ellos para que ellos puedan jugar libremente, porque se llama que ellos tienen el juego libre, y nosotros a partir del juego es nuestra herramienta de trabajo para poder que ellos logren desplegar todas esas habilidades, todas esas potencialidades, todas esas cosas que ellos tienen para desarrollar, que es muy importante. Entonces, bueno, a partir de esas reglas es donde arranca la sesión de educación psicomotriz
en el jardín, por ejemplo, bueno, el psicomotricista dispone esos materiales, ese espacio pensado a la etapa etaria que va a trabajar, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo en un grupo de 1 año, que quizás esté gateando, caminando, arrancando en esa, que el grupo de 5, por ejemplo, que son los más grandes, que lo que uno va a querer que suceda, o es esperable que suceda, que se armen grupos y haya mucho juego sensorio-motriz y juego simbólico, y que jueguen a las mamás, y que, bueno, se arman un montón de juegos que quizás en los niños de 1 vamos a esperar otras cosas, ¿no? Que se trasladen, que investiguen, que observen, a ver cómo se mueven, cómo interactúan entre ellos. Entonces, bueno, el psicomotricista con los docentes van interactuando entre ellos y van viendo qué es lo que va sucediendo en el desarrollo de la sesión de educación psicomotriz. ¿Y qué materiales se puede encontrar en una sala de psicomotricidad? Contanos. Bueno, ahí va. Una sala de psicomotricidad no tiene que ser algo gigante para empezar. Puede ser un salón pequeño. Obviamente que si hay muchos niños, es mejor si es más grande para que puedan tener su espacio. Pero bueno, una sala de psicomotricidad, ¿qué es lo que tiene? Tiene colchones, tiene unos prismas como de polifón, que es como una espuma en realidad, ¿no? Una espuma de alta densidad, que lo que se puede es apilar esos prismas, me puedo sentar arriba del prisma, puedo construir arriba del prisma, o sea, tiene como, no sé exactamente qué densidad tiene, pero no son ni muy blandos ni muy rígidos. Es ahí un término medio. A veces hay espaldares para que se puedan trepar y tirar, hay cuerdas, a veces hay escaleras de madera para también efectuar saltos de profundidad, espejos también siempre hay, espejos dispuestos de alguna forma de que ellos puedan observar si saltan, cómo saltan, si están riendo, si están llorando, si están gritando, ¿no? También hay telas que son todo materiales en realidad que no tienen, son neutros, que se llaman. A partir de ahí yo puedo imaginar y crear lo que yo quiera, lo que el niño quiera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no hay muñecos, o se trata de que no haya, porque hay mucho material también a veces de reciclaje, botellitas, cajitas, frasquitos o latas, ¿no? Para que ellos también, todo ese material que en realidad es como te digo, son telas, son aros, son pelotas, pequeñas pelotas más grandes, cuerdas, de la posibilidad de crear, de ser creativo con ese material, de poder jugar al cómo sí. Yo quiero ser un superhéroe, entonces me pongo la tela como una capa de superhéroe, pero no, yo quiero que sea un vestido mi tela. Entonces para uno es un superhéroe y para el otro es un vestido y para el otro es un pirata, y cada uno, o sea, todo es permitido, se puede hacer en la sala, y es la idea, que sea rico, que entre los niños generen un juego y que planifiquen y que puedan, bueno, entonces hicimos una casa y hay otros que están jugando a que son perritos, y que entonces, bueno, y van a la casa y se genera, a mí la verdad que yo en este momento no estoy trabajando en educación, pero me encanta y lo disfruto mucho cuando puedo, cuando tengo alguna suplencia o algo. Es hermoso ver eso, cómo empieza como que se dice, despacito, así como con miedo, y después se generan unos juegos y unos despliegues impresionantes, y uno también puede ver como la evolución de a principio de año, mitad de año, fin de año, todo lo que fueron aprendiendo, cómo se fueron integrando estas reglas, cómo capaz que un niño que era más tímido, porque uno piensa que no, hay algunos niños tímidos, otros niños que les encanta correr y jugar y van y vienen, y otros que les cuesta mucho más integrarse. Entonces, cómo todos esos roles de esos niños se van fusionando y van cambiando de lugar, y ahora el que es más tímido se lanza más, o no tiene tanto miedo. Y bueno, y eso la verdad es hermoso, y se trabaja en conjunto con los maestros. Y mira, en la clase pasa tal cosa, entonces estaría bueno trabajarlo en la sala. Y como digo,
es una instancia de que se promueve la salud, se previene y también se está atento a algunas cosas que pueden ser como, esto que está pasando, la verdad, yo que lo veo, ¿no? La sesión generalmente es una vez a la semana, me llama la atención. A ver, ¿ustedes cómo lo ven en la clase? ¿Les parece lo mismo? ¿Se dan también esas interacciones con los maestros que son, o con el equipo, o con los psicólogos, o quienes estén ahí, que son muy ricas también? Me gustaría ir por ahí, porque vos sabés que escuchando una exposición de un profesional hablando de la psicomotricidad, vinculaba lo motor con lo afectivo y con lo social. Y me llamó la atención que nos proponía la psicomotricidad para trabajar conductas de comportamiento, agresividad o tal vez contestaciones malas o conflictos a nivel familiar. Que yo hasta el momento, te soy sincera, no lo había visto la psicomotricidad por ese ángulo. En la sala de psicomotricidad o en las aulas, ¿esos aspectos hoy en día se trabajan o se llaman a los padres y les consultan cómo está la situación a nivel familiar? ¿Cómo se maneja eso? En realidad el tema de la agresividad se puede trabajar desde la sala de psicomotricidad. ¿Por qué se puede trabajar y cómo se trabaja? No es que es así nomás en realidad. En la sala, como yo te conté, hay reglas. Entonces, todos tenemos cierta, ¿cómo se dice? Cierta cuota, para decirlo de alguna forma, de pulsión de agresividad, ¿no? Que es lo que también nos permite vivir, porque si uno no está como defendiendo lo suyo o alerta, tiene que ver también con la pulsión de uno. Ahora, obviamente esa agresividad uno tiene que regularla, no puede ser todo el tiempo agresivo y ni todo el tiempo defender. Como todo en la vida tenemos que tener un balance. Y cuando somos niños o cuando son pequeños, a veces eso es difícil de manejar. Y es algo normal y natural que haya niños o que sean no más agresivos, pero o más impulsivos, ¿no? O que sí, lo quiero yo, este juguete. Entonces, la sala está buenísimo para poder trabajar todo eso. Entonces, por ejemplo, cómo nosotros trabajamos la agresividad o las ganas de descarga, de esa descarga motriz que es vital y que aparece, es algo normal, quiero decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay también unos materiales que a veces hay en la sala, que a veces pueden ser, no sé, como los flotadores largos, por ejemplo, que son elementos que si me golpeo no me lastimo, no hacen daño, o a veces son también como unos cilindros largos de polifón, blanditos. Entonces, a veces sucede con los varones, por ejemplo, que necesitan descargar. Entonces, la sala es el lugar ideal para correr, para saltar y para descargar esta pulsión más agresiva. Entonces, se pueden armar con ciertas reglas, momentos de peleas, yo hago así con los dedos como comillas, ¿no? De enfrentamientos entre niños e ir rotando, ir jugando a ese juego, pero con ciertas reglas, como digo. Por ejemplo, podemos hacer este choque de espadas o de lo que se les ocurra a los niños en ese momento, pero cuidando el cuerpo siempre, porque esa es la regla 1 de la sala. Entonces no puede quedar ningún niño llorando ni lastimando, entonces tenemos que cuidar, por ejemplo, la cara. Podemos golpear o ¿no? hacer con la espada en las otras partes del cuerpo. Lo hacemos por un tiempo y los demás, porque es un juego que muchos niños quieren jugar y necesitan jugar este juego. Y es importante porque se descarga de esta forma positiva, se encamina, digamos, la agresividad de esta forma y no en otras formas que sí son dañinas, que son peleas, son empujones o son otras cosas que no están bien en realidad. Entonces, bueno, se hace, por ejemplo, de que van a ver quién gana y hacemos hinchada y vamos contando, 10, 9, terminó el turno de estos amigos, le toca a otro ahora, otro grupo de amigos y otra vez, recuerden las reglas, que no se puede, la cabeza, la cara, tenemos que cuidar el cuerpo. Y se juega las veces que sea necesario, ¿sí? Porque es necesario. A veces es de esta forma, a veces es de otra forma, a veces es, saltando y saltando y saltando muchas veces, repitiendo. Como te digo, va a depender mucho de la necesidad del grupo o de la necesidad del niño.
Nosotros como psicomotricistas trabajamos con niños, por ejemplo, que tengan algún diagnóstico o no, de mucho movimiento, mucha impulsividad, mucha hiperactividad, como se llama, y trabajamos esto, el poder descargar, pero el poder también esperar. Cuando estoy en la fila para saltar, tengo que esperar, y se trabaja, y esperar mi turno, y quiero esto ahora ya, no, hay que negociar, hay que hablar. ¿Cómo se lo pedís? Con palabras. Vos querés la pelota, perfecto, la tiene el otro amigo. Podemos jugar juntos también. El psicomotricista está todo el tiempo observando lo que pasa en la sala, por eso la educación es mucho más rica porque son muchos niños. Cuando es algo más llevado a la clínica, quizás es el 1 a 1, el psicomotricista se pone a jugar con el niño. Muchas veces se trabaja en grupo, con 1, 2 o hasta 3 niños, yo digo que es lo ideal para trabajar. Entonces también es muy rico también trabajar con otros niños en clínica porque podemos trabajar todo esto desde los pares, ¿no? No el psicomotricista, dependiendo qué es lo que haya que trabajar. A veces se sugiere un tratamiento más grupal y a veces más individual, dependiendo lo que haya para trabajar. Pero bueno. En experiencia oportuna, ¿qué importancia tiene el movimiento libre y el juego como herramienta de aprendizaje? Exacto. Las experiencias oportunas están más dirigidas a niños más pequeños, pero es algo que en realidad arranca de cuando son pequeños hasta que son más grandes. Y el movimiento libre, ¿cómo surgió en realidad? Surge con Emmy Pickler, que fue una pediatra húngara, que ella se desarrolló su idea, digamos, en un orfanato. Y es algo muy interesante en realidad, porque uno piensa en un orfanato, ¿no? Esos niños que como desprovistos de amor, ¿no? O cuántas cosas que les faltaban a esos niños que estaban ahí en el orfanato, y cómo en realidad se vio después de muchos años y a lo largo de que esos niños ya no fueron más niños y fueron adultos, cómo se desarrollaron, lo bien que se desarrollaron y lo bien que pudieron generar afectos y generar familias y seguir su vida. Entonces, la idea de la pedagogía de Emmy Pickler, del movimiento libre, lo que orienta en realidad es a que los niños son capaces, los bebés, a desarrollarse de forma armónica y de lograr todos los hitos y las posturas y las acciones que tienen que hacer, pero por sí mismos. O sea, si nosotros les brindamos el espacio y el acompañamiento adecuado, ellos van a poder lograr todo. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño, un bebé, por ejemplo, pequeño, va a poder gatear, se va a poder sentar, va a poder caminar, va a poder hablar, va a poder manipular todo sin que el adulto intervenga en ese desarrollo. ¿A qué me refiero con intervenga en ese desarrollo? Si es un niño, como yo digo, siempre, ningún extremo es bueno, ¿no? Uno tiene que también tener eso del sentido común y no ponerse, no sé, yo creo eso, en los extremos de ningún lado. Si es un niño sano, ponerlo boca arriba, en una superficie firme, que esté cómodo, acompañando, porque el niño no es que, o sea, en el orfanato también lo que se hacía en realidad era disponer de un espacio de juego que sea seguro, que no haya ninguna punta, ningún enchufe, ni nada donde se puedan lastimar los niños, con objetos y materiales adecuados, y se los dejaban en ese lugar para que ellos jueguen y se desarrollen y vayan logrando todo. Y luego de ese momento de juego tenían otra instancia que era con los cuidadores del orfanato, que esto es muy importante porque están los dos polos, el polo de juego libre, de movimiento libre, y el polo del afecto. Los cuidadores tenían un tiempo que era bastante largo, no sé si era 1 hora o más tiempo diario, de contacto directo con cada niño. ¿Qué quiere decir esto? Que si era un bebé y lo tenían que cambiar, ese momento de cambio de pañal, o ese momento de alimentación, ese momento era dedicado 100% a ese niño. Y le daban todo el amor y todo el afecto y toda la atención del 1 a 1 que necesitaba. Entonces, por eso fue tan bueno, digamos, el desarrollo posterior de los niños que estaban en este orfanato, porque se les dio, por un lado, la libertad de poder desarrollarse y de poder
lograr todo lo que tenían que lograr de forma autónoma, y por el otro lado, todo esto que tiene que ver con los cuidados a uno que tenían los cuidadores del orfanato. Y bueno, la idea esta del movimiento libre, la idea de las experiencias oportunas es esta: poder aprender nosotros, los adultos, los padres, los que acompañamos a los niños, porque no solamente pueden ser los padres o pueden ser las personas que estén a cargo de los niños, cómo acompañarlos sin intervenir, que es dificilísimo. Es difícil porque estamos rodeados de una sociedad de que todo tenemos que hacer, como que tenemos esas ganas de hacer por el otro, y a veces no tenemos que hacer por el otro, no es necesario, porque ellos van a lograr, se van a poder sentar, que eso también como que genera mucha ansiedad por parte del adulto, ay, que todavía no camina, y eso de las comparaciones, también, hay un tiempo, cada niño es diferente, hay ritmos, siempre dentro de ciertos límites que son bastante extensos y flexibles. Tenemos que dejarlos que ellos se desarrollen, dejarlos que prueben y fracasen, y prueben, porque es así como se aprende. Que también es difícil a veces para los adultos ponernos en ese rol de acompañar y no intervenir, no hacer por el otro. Esa es la tarea a veces más difícil, porque uno quiere resolver por ellos, cuando en realidad es sumamente enriquecedor que ellos encuentren con sus propios recursos la solución, que a veces es mucho más creativa que la nuestra. Claro, a uno le parece que interviniendo es como que, no, pero mirá, pobrecito, ¿no? Mirá, se quedó trancado ahí el giro. Obviamente es como yo digo, siempre hay que estar en un centro. No, si el niño está tratando de rolar, un bebé, no sé, 5 o 6 meses haciendo el giro, ¿no? Rolar es cambiar de posición de boca arriba o boca abajo o al revés. Y vemos que quedó trancado, pobre bebé, ¿no? O se empieza a frustrar, porque eso también pasa a veces, que empieza a llorar el bebé, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo cambio, lo pongo, lo saco, enseguida. No, también podemos acercarnos, esa es un poco la idea de poder acompañarlo desde el respeto, ¿no? Preguntarle, que esto también es algo, me parece fundamental, de el bebé desde que nace, primero, desde que estuvo en nuestro vientre, las madres, ¿no? Pero también los papás, ellos escuchan la voz, saben, entonces si nosotros le hablamos desde que está en la panza, la mamá o el papá o quien sea, ellos ya van reconociendo esos sonidos, aunque obviamente cuando salen al exterior los sonidos no son de la misma forma, porque dentro de la panza obviamente con el líquido amniótico y con todo era diferente ese medio que luego al nacimiento, pero ellos van reconociendo todas esas cosas. Entonces desde el momento que nacen es importante hablar. No parecemos locos porque estamos hablando de un niño pequeño. El niño va entendiendo nuestros gestos. Lo primero que ve son las caras, los rostros, que va diferenciando. La vista va madurando, ¿no? Cada vez ellos van a observar mejor, con más detalle, más colores. Pero eso es lo primero, en los primeros momentos de vida, los primeros meses, que me preguntan, ¿a qué puedo jugar con mi bebé? Esos son los juegos. Los juegos, hago así con las manos, es las canciones, el estar cerca para que nos observemos, el olor, las caricias, todo eso son los juegos de los bebés pequeños. El acompañar desde ahí. En tu Instagram planteas el juego de esconderse atrás de las manos y luego descubrir la cara, que eso sirve para trabajar el tema de la separación. Nunca lo había visto ese juego desde ese punto, ¿no? Porque uno es como que es un juego que se va pasando de generación en generación. Acá está, no está, acá está. Le decimos a la audiencia que ese jueguito ese que vos te tapas con las manos la cara, el bebé está enfrente tuyo y después te destapás. Porque exacto, es un juego que son juegos típicos, como es lo que yo digo, los juegos arrancan de lo que hacíamos siempre, de toda la vida, ¿no? Claro, por eso digo, de generación en generación. Totalmente, estos que se llaman juegos de ocultamiento, si se quiere decir, son juegos que van evolucionando poco a poco, y arrancan con el está, no está,
que justo me acuerdo que puse esa publicación porque una mamá me había contado de que tenía que volver al trabajo, que su bebé era muy pequeño y que estaba súper angustiada ella y el bebé. Obviamente, algo totalmente esperable, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos manejar esa situación? Y bueno, a través de estos juegos, de poder ir como ejercitando o practicando esto de que por unos segundos no estoy, porque para el bebé es lo que él siente. Después ellos van adquiriendo lo que se llama la noción de objeto permanente, que ellos van entendiendo que sí, que me estoy escondiendo en realidad, pero que sigo existiendo. Pero cuando son pequeños, ellos su cerebro no lo puede comprender de esa forma. Entonces, a partir de estos juegos de ir regulando, por más tiempo, por menos tiempo, acá estoy, y la alegría, ¿no? Del reencuentro de las miradas, en ese momento de que me destapo, ir trabajándolo desde muy pequeño. ¿Sí? Es como tú decís, algo típico, que uno no dice, voy a jugar a esto porque sirve para tal cosa. No, uno lo hace naturalmente. Y la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos y los juegos que jugamos son juegos que ayudan en muchas cosas y que aportan al desarrollo, que son cosas que se fueron transmitiendo de generación en generación. Y yo siempre digo que el sentido común siempre tiene que estar en todo. Que si uno le parece que dice, no, porque hace esto que es fabuloso, y uno le parece que de sentido común no tiene mucha lógica, seguramente no, sea como a uno le parece. En general el sentido común de los padres es muy acertado en muchas cosas. Y bueno, volviendo al tema de los juegos de ocultamiento, ese juego se va evolucionando, y al principio con las manos, después puede ser con una telita o con un trapito, y después se pasa a las escondidas, y al principio las escondidas son muy divertidas porque contamos los dos y nos vemos, es como, no entienden bien las reglas del juego, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo jugué con mi hija a las escondidas en el parque, y te digo que bastante bien, pero era muy cómico porque yo la veía donde estaba y nos reíamos, como que las reglas se van hasta que realmente es el juego que nosotros conocemos, va cambiando mucho ese juego. Sí. Hasta cuando somos quizás más, más escolares, ponele que ahí sabemos bien cómo se juega al juego de las escondidas, ¿no? Entonces es un juego que comenzó desde pequeños y que lo que, como bien decías, una de las no de los objetivos, pero de las cosas que podemos trabajar es esto de las separaciones. De cuando el padre llega de la casa del trabajo y se esconden abajo de la mesa y quiere ser buscado el niño, y viene el papá y dice, ¡ay, ¿dónde está fulanito? Y espera ese momento el niño para... ¿no? Y uno como adulto tiene que esperar hasta que se descubra el niño y se dé ese reencuentro, porque se trabaja mucho eso en los juegos de ocultamiento, que es algo, la verdad también, uno cuando va estudiando le parece como... wow, nunca me puse como decís vos, ¿no? Nunca me imaginé que este juego era para esto. Pero es muy lindo. Y es muy gratificante porque es como vos decís, es una escondida gradual, porque es súper cómico cuando vos empezás a contar como adulto y ves que el niño te ve o no se ha escondido o te das vuelta y lo tenés atrás, o cuando le toca al niño contar y ves que no se tapa los ojos y como que va directo a donde vos estás. Claro, pero son juegos que a través el juego como herramienta, nosotros, porque es nuestra herramienta de trabajo, pero el juego, no, al no ser psicomotricista, como papás, ellos a través del juego elaboran los miedos, juegan a los doctores, no les gusta ir al doctor, y se revisan y juegan o les pasa algo, ¿no? Se pelean con amigos, juegan a lo mismo a los papás, y los papás se pelean, o los amigos se pelean. Ellos elaboran mucho a través del juego, por ejemplo. Aprenden las reglas. Por eso aprenden todas esas reglas de convivencia y que le van a servir para toda la vida, ¿no? Porque después cuando sean adultos, ¿no? En un trabajo también hay que seguir reglas, hay que llegar en hora, no sé, hay que entregar los trabajos en tal fecha, en tal tiempo. Entonces es como un trabajo que es súper importante
uno lo ve desde de los niños más pequeños y cuando empiezan a crecer también en la escuela o en el liceo también. Qué importantes son esas cosas pequeñas que a uno le parece que son pequeñas, no son, que en el momento son como insignificantes o que no tienen importancia y realmente son importantes. Diana, te invito a escuchar un tema musical y ya seguimos con la charla. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve tu cuerpo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve tu cuerpo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Estás en Los Niños de Hoy por Láser FM. Hoy estamos hablando de psicomotricidad y para eso nos acompaña la licenciada en psicomotricidad Diana Moscovich. Ella es licenciada en psicomotricidad y maestra, ayuda a las familias brindando acompañamiento psicomotor y afectivo para padres e hijos, estimulando y fortaleciendo los procesos de desarrollo integral del niño. Diana, un tema que no se nos puede escapar es el tema de la escritura y cómo ha afectado el aislamiento que tuvimos en el 2020 y ese proceso de escritura que habían niños que tuvieron que aprender a escribir con la ayuda de los padres y demás. ¿Cómo nos encontramos con relación a la escritura de esos niños que en el 2020 les tocó ser asistidos por sus padres para aprender a escribir? Es una realidad. Hay padres que tienen una habilidad única para la enseñanza y hay otros que no tanto. Y el estrés y demás seguramente jugó en contra. Pero contanos, ¿cómo nos encontramos en ese aspecto? Sí, la pandemia, la verdad fue un momento difícil para todos, obviamente, pero para los niños yo creo que fue también muy difícil, obviamente. Mi hija, por ejemplo, estaba en primer año cuando surgió la pandemia y había que estudiar a través de pantallas y había que convivir todos juntos y los papás estaban trabajando en casa y los niños tenían que aprender y el estrés y la incertidumbre, ¿no?, de lo que sucedía. Fueron momentos muy, muy duros y no se podía salir afuera, no se podía ir al aire libre y jugar. Esto que estuvimos hablando anteriormente de la importancia que tiene el juego en la infancia. Y obviamente yo creo, y hoy en día recién están saliendo estudios y resultados científicos que se hicieron sobre algunos aspectos, como vos decís, sobre la motricidad fina o sobre la escritura, que sí, evidentemente afectaron a los niños, afectó el desarrollo, a unos más que otros, obviamente, y esto de los padres, tener el trabajo o ponerse un poquito en los zapatos de los maestros, ¿no? Que yo creo que ahí valoraron mucho la tarea de los maestros
que también es, la verdad, impresionante. Obviamente, como vos decís, algunos con más herramientas, otros con menos herramientas, y bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Cómo podemos ayudarlos desde casa? Siempre se puede ayudar desde la casa, y a veces no tiene que ser con cosas muy elaboradas o muy rebuscadas. Lo que me preguntás específicamente de la escritura, es importante entender que para poder escribir, para poder tener esa habilidad, ese movimiento específico y poder escribir, primero tenemos que desarrollar otros aspectos antes, que están relacionados con lo que se llama habilidad manual, que como la palabra lo dice, es las habilidades que tenemos con nuestras manos, la coordinación que hay entre ambas manos, entre los dedos, con la visión y con las manos, por ejemplo, lo que frecuentemente llamamos motricidad fina, ¿no? Los movimientos finos, que en realidad la forma correcta de decirles es la habilidad manual, que incluye también la motricidad fina. Tenemos que ejercitar y desarrollar esa habilidad. ¿Cómo la podemos hacer? Con un montón de cosas que tenemos al alcance. Como psicomotricistas nosotros podemos trabajar cosas más específicas, pero sí, siempre lo ideal, lo más importante es trabajar en equipo, trabajar con la familia, trabajar con instituciones educativas donde asista el niño o niña. Entonces, cada uno va aportando desde su lugar estrategias o no, ideas para poder ayudar. Entonces nosotros como papás o como adultos podemos trabajar la habilidad manual, la nuestra y la de nuestros hijos también, con cosas cotidianas, como te digo. Y esto va a variar, obviamente, dependiendo de la edad del niño, porque esto se trabaja, se ejercita desde que son pequeños hasta que están en la escuela. En el jardín, bueno, con todas las plásticas, el recorte y los rasgados de papeles, que les encanta a los chiquilines, ¿no? Desde collage, y bueno, y el pintar, con diferentes instrumentos, con pinceles, con lápices, con repeles, con crayolas, con lo que quieran. Todo eso ayuda. El poder cortar alimentos, el poder pelar alimentos, el poder revolver, todo lo que tiene que ver con la cocina, por ejemplo, que podemos trabajar aparte de esto de la habilidad manual, otro montón de cosas, el generar aprendizajes para luego cuando son más grandes sean independientes, puedan cocinar, el poder, en la cocina también se trabajan las matemáticas, las medidas, ¿no? Hay que pesar la harina, hay que medir el aceite, se trabajan un montón de cosas, es una instancia muy rica, no solamente porque es rico, sino para poder trabajar un montón de cosas. Y momento también de la instancia de estar, tiempo de calidad también con ellos. Porque uno hay que cocinar todos los días o casi todos los días para comer. Es algo de la rutina diaria. Y bueno, y a veces uno cuando estamos trabajando y la locura, ¿no?, de todos los días, que no encontramos esos momentos de interacción o de compartir con nuestros hijos. Entonces la cocina es ideal, porque ejercitamos todo esto, charlamos y vamos probando y vamos sumando alimentos nuevos, más saludables o lo que sea, y la verdad que es muy lindo. Todas las tareas que también del hogar, el poner la mesa, el descolgar y colgar la ropa, el leer, pasar las hojas de los libros, ahí estamos fomentando la lectura. Y también todo lo que tiene que ver con esto de la motricidad fina, del poder pasar las hojas, ¿no? Que eso, como yo digo, va evolucionando dependiendo de la edad de los niños. Hay niños más pequeños que no los vamos a poner a cortar la comida, pero quizás sí a mezclar, a poder abrir, a poder desenroscar. Obviamente tiene que ser pensado y adecuado para cada edad correspondiente. Pero con todas esas cosas cotidianas que nosotros tenemos, estamos ayudando a la escritura, por ejemplo. Y si me voy más atrás, y me van a decir, estás loca, Diana, pero cuando los niños gatean, me fui muy atrás, no sé, entre los 8, 9, 10, 11 meses, esa coordinación de las piernas y las manos
que es alternada, generan conexiones en el cerebro, a ambos lados del cerebro, con el cuerpo calloso, que es lo que une el cerebro. Y esta conexión, ¿cómo que se dice? El poder coordinar estos movimientos, está estudiado que los niños que gatean también va a ser más fácil para ellos después la escritura, ¿no? Esta conexión, esas redes que se forman desde pequeños, por eso no solamente yo, pero ahora está muy en auge, muy hablado el tema de los primeros años de vida, que son fundamentales para las conexiones neuronales, para la plasticidad neuronal que se llama, para el futuro, ¿no? Para cuando están en la escuela, cuando son adolescentes, cuando son adultos. Todas esas conexiones que se forman en la infancia, al principio, son muy fuertes. Ese cableado que se llama es muy, muy, muy fuerte. Entonces, cuanto más nosotros criemos respetuosamente a los niños, le demos estas herramientas para negociar, para hablar, le demos la oportunidad de que ellos sientan, pueden estar tristes. O sea, todos los sentimientos son válidos, pueden estar enojados también. El tema es cómo canalizamos ese enojo, esa agresividad que hablábamos antes, ¿no? Porque son cosas, son de la vida. No siempre va a ser toda alegría y todo felicidad. Hay momentos que van a estar tristes, que van a estar aburridos, que van a estar con más impulsividad. Bueno, entonces, ¿cómo canalizamos eso? El aburrimiento también como fuente de creatividad. A veces no es necesario, y yo creo que es al revés, hasta contraproducente, el todo el tiempo tener actividades. El otro día hablaba con una mamá, no, porque después vamos a hacer esto, y en las vacaciones de junio, y después vamos a hacer otro, y acá y allá y al cine, y digo, es demasiado para mí, le digo. A veces es bueno también que, ¿y qué hacemos ahora? Estamos aburridas. Yo tengo 2 nenas, una de 8 y una de 3. Bueno, están aburridas. Y bueno, y miren, ¿qué hay en casa para jugar? ¿Qué quieren hacer? Eso es poder desarrollar la creatividad con lo que tenemos, ¿no? Con lo que hay. La vuelta de rosca, ¿no? Que también es fundamental. Entonces, no solamente... Y ahí con el tema del aburrimiento, ¿qué consecuencias nos trae el uso de las pantallas? Mira, yo no voy a demonizar tampoco las pantallas, porque en el mundo que vivimos hoy es fundamental. Ahora, si me decís niños pequeños hasta 2 años, te digo sí. Ojo, las pantallas fueron una herramienta fundamental en esta pandemia. O sea, mis hijas aprendieron, la chiquita no porque era muy chiquita, pero la grande sí. O sea, si no hubiese habido este tema de las conexiones y de los trabajos a través de la computadora, hubiese sido mucho más difícil, ¿no? Por eso te digo, no hay que demonizar, pero sí estoy de acuerdo de que está estudiado también, y es un tema que a mí me interesó mucho también, y uno, como te digo, hay temas que me quedaron como, viste, no cerrados después de la carrera, que me gustó seguir investigando. Uno de ellos fue el tema de las pantallas y de los niños. Que sí, es cierto, cuando son muy, muy pequeños no son recomendados, no son buenos, porque lo que generan es el estímulo visual y auditivo, es como que es la satisfacción inmediata. Entonces, si nosotros exponemos todo el tiempo a un niño pequeño que su cerebro está en desarrollo, ¿no? Su corteza prefrontal, que se llama, está en desarrollo, hasta que son mucho más grandes, ¿no? Pero más cuando son pequeños, no pueden regular. Lo que le damos es esto de el estímulo constante y la generación de hormonas, ¿no? De satisfacción. Cuando yo me enfrento a la pantalla, me pasa eso. Es como cuando se come azúcar o cosas que también está estudiado que en niños pequeños tampoco es algo bueno. Por eso los nutricionistas también están poniendo mucho de sí, hablando un montón sobre la alimentación saludable, de tratar de no darles azúcar a los niños pequeños y de comer cosas saludables. Eso es lo que sucede con los niños más pequeños. Ahora, si me decís a mí, en la pandemia, que no podíamos ver a los abuelos porque teníamos miedo, porque había incertidumbre, porque estábamos en nuestras casas, también fue una herramienta. Yo no digo de que los niños estén todo el tiempo conectados a las pantallas, pero también fue una herramienta para relacionarse,
para poder ver a mis abuelos o a mis tíos o a mis amigos que estaban lejos y no me podía acercar a ellos. Entonces, porque yo, por ejemplo, mi hija en la pandemia tenía un año y poco, era chiquita todavía. Pero bueno, también yo tenía que trabajar, tenía que dar clases, porque soy maestra también, mi esposo tenía que trabajar. Mi otra hija tenía que estar en la clase con la computadora y estaba pobre la chiquita por ahí en momentos de que, ¿qué hacemos ahora con ella? Y sí, como tú decís, es un recurso. Cuanto más chicos, mi recomendación es lo menos posible. Ahora, como te digo, en esos momentos de que no podíamos vernos y queríamos seguir relacionados con nuestra familia, la videollamada, el celular, la pantalla, porque pantalla, cuando hablo de pantalla me refiero a lo que tiene que ver con celulares, con juegos, va incluido todo, ¿no? Con películas, dibujitos, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, también fue una herramienta positiva y es algo positivo. Lo que hay que ver es cómo se va, ¿cómo que se dice? Dosificando. A partir de qué edades podemos ir integrándola en cantidades pequeñas. Y bueno, cuando ya son más grandes, que empiezan a estudiar con la computadora y investigan y buscan, bueno, no es que la idea es no, pantallas no. Como te digo, no demonizarlas, pero saber que en algunos momentos es preferible, es mejor otro tipo de actividades que las pantallas. Y es como tú decís, hay momentos que uno tiene que hacer algunas cosas que, bueno, estaría bueno como darle la vuelta de rosca y pensar otras actividades que no son la pantalla, que puede ser esto que decíamos, momentos de aburrimiento o momentos de pintar. Bueno, sacamos hojas y a ver, vamos a dibujar tal cosa, yo qué sé, o qué quieren dibujar, o qué quieren hacer. La plasticina es fabulosa, por ejemplo, o sea, hay otras alternativas y otras estrategias, y quizás uno a veces, la más fácil, digamos, es sí, conectarlos a una pantalla, pero sí, y esto está muy estudiado, o sea, científicamente tienen bases muy fuertes para decir esto, que sí, que pueden afectar a los pequeños, pero que bueno, dosificándolo, obviamente es una herramienta importante. Bien. A modo de resumen, ¿qué beneficios aporta la psicomotricidad en la educación infantil? Bueno, a modo de resumen, la psicomotricidad lo que aporta es esto, poder tener presente el desarrollo, ¿no? de los niños, el poder acompañarlos en esos momentos claves. El psicomotricista está formado para, o sea, lo que estudiamos nosotros es esto, es el desarrollo infantil, saber lo que sucede en cada etapa del desarrollo de los niños. Entonces, lo que aporta la psicometría es esta mirada global de todo, no solamente lo motor, no solamente lo psíquico, sino el todo, poder, bueno, a partir de nuestro conocimiento, brindar estas herramientas, estos consejos para maestros, para papás o para quien lo necesite. Bien. ¿Y qué signos indican que nuestro hijo tiene un problema de psicomotricidad? Bien, bueno, esto está un poco relacionado a lo que te dije recién. Va a depender obviamente del momento, ¿no? de la edad del niño o de la niña. Obviamente no va a ser lo mismo en un bebé pequeño que en un niño de 7, 8 años. Cosas que sí nos tienen que llamar la atención son, por ejemplo, en un niño pequeño. Yo, si querés, hago un reconto, trato de hacer un pequeño resumen cronológico. Cuando son pequeños, y estas cosas, o sea, lo que voy a decir se va sumando a las diferentes etapas. O sea, si no logró en el primer año y el segundo año sucede algo de esto, también es un signo de alerta. Por ejemplo, el poder fijar la mirada, ¿no? Como sostener la mirada. Vamos a hablar del primer año, ¿no? El poder tener dificultad en manipular objetos, el no decir no emitir ningún sonido ni balbuceo, ¿no? En el primer año de vida, por ejemplo. Hasta el segundo año de vida. Obviamente, si en el segundo año de vida tampoco vemos este sostén de la mirada, o si no vemos esta dificultad en la manipulación de objetos, también serían un signo de alerta. Pero, por ejemplo, en temas de allá a los 2 años, generalmente los niños comienzan a
caminar. Entonces, bueno, si vemos alguna dificultad en esto, en la marcha, o en el equilibrio, o en el cuando se paran en un pie o en dos pies, o también en el lenguaje, no dice palabras, también es un signo de alarma en un niño de 2 años, por ejemplo. Ya a los 2 años tienen que empezar a decir palabras. Entre los 2 y los 4 años, el subir y bajar las escaleras también si vemos dificultad, o en los saltos. En todo lo que tiene que ver con esto del juego simbólico. El juego simbólico es el juego del como si. Como agarro una cajita y es como si fuera un teléfono. Entonces hablo, no juego con eso. En ese tipo de juegos, en los juegos compartidos. Si es un niño que está todo el tiempo deambulando, sin un fin, camina, va, viene, y no genera no planea, ¿no? Ningún juego, y se organiza, también es un signo de alerta. Si tiene movimientos muy bruscos, se cae, o no tiene cuidado de su cuerpo. Eso también hasta los 4 años, porque son cosas que se van desarrollando. Un niño de 4 años, por ejemplo, no va a ser un signo de alerta que no sepa escribir o agarrar un lápiz. Está en desarrollo todavía. Ahora, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, que ahí sí ya el tema de la habilidad manual, de la motricidad fina ya está más desarrollada, en el poder sostener diferentes instrumentos como lápices o otros instrumentos es importante. Entonces, si vemos dificultades también desde edad temprana podemos intervenir y ayudarles dando herramientas. Todo lo que tiene que ver con el registrar emociones, en entender de que si estoy triste o si el otro está triste o está contento, de poder entender eso. Comportamientos extremos o de mucha agresividad o de mucha inhibición también. Todo lo que tiene que ver también acá con el lenguaje, si no arma frases, un niño, cada uno como que tiene que pensar, un niño de 5 años, a ver, qué es lo que debería hacer. Antes de la edad escolar, por ejemplo, también lo mismo, inquietud excesiva, se mueven mucho, o dispersión, el no poder seguir reglas y límites, el no poder vestirse solo, todo lo que tiene que ver con esto de la torpeza, quizás. En psicomotricidad hay una alteración que se llama torpeza psicomotriz, por ejemplo, que son estos niños que no se saben entrar los cordones, que no se pueden abrochar. Y bueno, ya cuando son más grandes, y quizás en etapa escolar, que haya un desfasaje muy grande en la parte, por ejemplo, matemática y lectoescritura, la parte de las letras, que no se le entienda, o que tengan dolor al escribir. Eso es una consulta muy frecuente para nosotros. Como psicomotricista, en realidad, la escritura es como, llegan por ahí y después como que nosotros vamos descubriendo otro tipo de dificultades que se van presentando, porque no es que si tiene dificultad en la escritura es solamente en eso. En general, como digo, hay dificultad en la habilidad manual, en la motricidad fina o en lo global también, en la motricidad gruesa que se llama. Y bueno, en realidad es un poco eso, ¿no? El poder, manejo de instrumentos. Yo trabajo también con niños en liceales, por ejemplo, que también, claro, se tienen que enfrentar a una materia como dibujo, que hay que manejar la escuadra y la regla T, y no es sencillo para nadie, o sea, para mí tampoco es sencillo, pero para un niño, por ejemplo, que tiene una dificultad en esto de la motricidad fina, o a veces es en lo visual, no puede discriminar las figuras en lo visual, entonces se trabaja con la familia, con el liceo, haciendo una adecuación, porque no son temas no es una dificultad de rendimiento o de contenido, sino es una adecuación que se llama, que es lo que se hace en la forma, ¿no? Es como herramientas para que el niño pueda demostrar lo que sabe igual a todos, pero de otra manera, ¿no? O hay niños que, por ejemplo, presentan una disgrafia que se llama. Disgrafia puede ser un desfasaje de 2 o más años en lo que tiene que ver con la caligrafía, con la letra, en la parte, digamos, de la calidad, y a veces es una disgrafia por enlentecimiento, que claro, el escribir le toma tanto tiempo que claro, no termina de escribir, no termina de copiar, no puede sacar apuntes. Entonces, ¿cómo si yo evalúo un niño o un liceal con muchas preguntas escritas? Claro, no sabe nada, porque mira, puse 10 preguntas y contestó 2. No, quizás sepa las 10 preguntas, pero claro, no le dio el tiempo de hacerlas de forma prolija y que se entienda. Entonces, bueno, ahí pensar estrategias. Bueno, en vez de hacer 10 preguntas, hacer 2 preguntas
y permitirle que haga múltiple opción o que las diga oralmente, o pensar diferentes estrategias para que pueda demostrarle que es capaz de hacer lo mismo que los demás, pero de otra forma, sacando esa dificultad que tiene. Y se trabaja mucho. Te digo más, una vez trabajé con un muchacho, porque ya no era un niño, era un muchacho, que pasaba en la universidad, y en el liceo tenía una adecuación curricular en la parte de escritura, y necesitaba para la facultad una evaluación, que también es lo que hacemos nosotros, o sea, se aplican unas pruebas ¿no? que son científicamente, que están preparadas y para las edades, para demostrar que realmente él tenía esa dificultad en la escritura, que no tenía nada que ver con su rendimiento, ¿no? Y que bueno, que con una computadora se solucionaba, porque él podía hacer sus exámenes igual que todos, o sea, era una adecuación pequeña y ya está. Entonces me acuerdo, era tremendo muchacho que obviamente me llevaba como, no sé, 3 cabezas porque era grande, y bueno, estuvimos trabajando y evaluando eso que para poder ayudarlo para que pueda hacer su carrera universitaria. Entonces, bueno, hay un abanico, el abanico es grande. Es amplio, desde los nenes chiquitos con la estimulación oportuna hasta este muchacho que estaba por ingresar a la facultad. Diana, y desde la clínica, ¿cómo se trabaja con esa amplitud de edades? ¿Cómo es un diario vivir de un psicomotricista? Bueno, obviamente va a depender de las edades de los pacientes que tengamos. Como te decía anteriormente, yo considero que es muy rico el trabajo en pequeños grupos, cuando se dan cuando se puede trabajar en grupo y cuando uno como profesional piensa y le parece que va a ser algo positivo para ellos. Es similar a cómo se trabaja también en educación. Se plantean las reglas de la sala, a veces se trabaja, nosotros tenemos como 2 espacios de trabajo, también en la sala para los preescolares, pero en clínica también hay como dos lugares definidos, que son el lugar de juego sensorio-motriz, donde están todos estos elementos que estuvimos hablando antes, y después una parte más dedicada a la grafomotricidad. Es más, digamos, no con todo el cuerpo en movimiento, sino más con esto que tiene que ver de la habilidad manual, de la escritura, del uso de instrumentos. Entonces, bueno, dependiendo de la edad de los niños y de la dificultad o de lo que haya que trabajar, vamos a optar o por trabajo. A veces mucho lo que se hace es trabajar primero trabajamos un poco en la sala y trabajamos los aspectos más globales, y después pasamos a la mesa, por ejemplo, y trabajamos los aspectos más relacionados a lo motriz. A veces hay que trabajar también con lo que tiene que ver con el esquema corporal. Esto es lo que tiene que ver con la integración de la derecha y la izquierda, de reconocer las partes del cuerpo, que a veces también eso que hay que trabajarlo. O, por ejemplo, también, la parte del poder organizarse, con todo lo que tiene que ver con organización, esos niños que son muy, muy desordenados y que se les va cayendo las cosas. Entonces, bueno, tenemos que trabajar. Esos niños seguramente sean torpes, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, pero hay que trabajar también, vamos a ordenarnos. Esto acá, esto, cómo me siento, la postura para poder trabajar. O sea, hay como decimos, muchos pasos anteriores hasta que trabajamos, por ejemplo, en la escritura. Y también otra cosa que es importante es hasta, por ejemplo, cuando son niños pequeños o escolares en realidad, todo lo que tiene que ver con la escritura sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, antes de enfrentar a un niño a una hoja y un papel, voy a hacer muchas cosas antes, porque generalmente los que tienen dificultad tienen rechazo por esto, no quieren enfrentarse a su dificultad así como se enfrentan, por ejemplo, en la escuela todos los días, ¿no? Me tengo que sentar a copiar del pizarrón y me cuesta horrible. Entonces lo que yo hago es, lo que hacemos en la cena en realidad es hacerlo desde otra forma. Bueno, antes de eso vamos con el dedo, por ejemplo, hacer dibujos en una superficie con arena. O vamos a agarrar plasticina y vamos a armar las letras con plasticina. Vamos a hacer muchas cosas antes
para ir llegando, haciendo un proceso en realidad, para poder llegar al papel. Y antes de llegar al papel, vamos a hacerlo en un pizarrón, y vamos a marcar un renglón, y vamos a ver qué letras suben y qué letras bajan. O sea, dentro de la escritura hay un montón de cosas para trabajar. Qué enriquecedor, Entonces, bueno, qué enriquecedor todo eso para las familias que nos estén escuchando ahora y tengan niños, no sé, de 4 años, por ejemplo, se me ocurre. Porque antes, en la época que nosotros éramos niños, como que demoraba más el ingresar a escribir. Yo quedé asombrada con mi niño pequeño, que tiene 4 años, que ya desde el jardín el año pasado arrancaba a escribir el nombre y demás. Que yo... Mi recuerdo de escribir mi nombre hace un montón de años, ¿no? Era como con 5 años, 6 años. Entonces, como decían, yo me cuestionaba, sí, está aprendiendo, hasta dónde forzar, hasta dónde como padre, que no está dentro de lo que es la educación inicial y desde el desconocimiento, hasta dónde forzar la escritura que sea en busca de la perfección o dejarlo el libre experimentar y demás. Para esos niños que están en ese proceso de escritura, ¿qué consejo les puedes dar a los padres? Sí, está buenísima esta pregunta que me haces, porque es bien importante esto. Los niños obviamente van creciendo y madurando y van afinando todas estas habilidades. Entonces obviamente un niño pequeño de 3 años, 3, 4 años, está recién empezando. Por ejemplo, hay muchos que no están definidas su lateralidad, empiezan a escribir con una mano, cambian de mano, escriben con la otra. Entonces está en pleno desarrollo, cuando son en esas edades, en 3, 4 años, en pleno desarrollo por ejemplo, la lateralidad, el poder integrar la lateralidad. Entonces, cuando son, como papás, nosotros tenemos que proporcionar, darles herramientas o darles instancias y momentos para poder ejercitar todo esto que hablamos de la habilidad manual. Eso es fundamental para después poder agarrar bien el lápiz, porque a veces también pasa eso, que pueden escribir los niños, pero haciendo un esfuerzo y tomando los instrumentos de tal forma que se cansan, les agarra calambres en las manos, les sudan, se transpiran. No, eso vemos de todo en clínica y tenemos que trabajar en como desaprender todas esas malas agarres y posturas de lápices o instrumentos. Entonces, tampoco forzando a los niños es que vamos a lograr algo, no vamos a lograrlo. Entonces, pero sí ejercitar con todos estos ejemplos que fuimos dando de que todas las plásticas y manualidades que en el jardín se hacen mucho, ¿no? Porque es el momento para practicar y para hacer esas cosas. El trabajo con masa, con plasticina, el hacer diferentes formas, el hacer choricitos, el cortar con un cuchillito de plástico de esos descartables. Todo eso favorece mucho para la escritura, son los prerequisitos para la escritura. Y no, yo creo que forzar nunca, en ningún momento sirve para algo, al contrario, puede hacer que no quiera, puede hacer que se niegue, puede bloquear. Entonces no es, si nosotros vemos una dificultad o nos parece, podemos hacer una consulta, preguntar a una persona a la maestra o un psicomotor, si tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ¿qué te parece? Y te va haciendo una observación o una evaluación, podemos decir, vamos a intervenir ahora o no, está bien, es el desarrollo, está en proceso. Yo creo que forzar nunca va a ser algo beneficioso para ningún niño. Y te voy a decir lo siguiente, yo para mi tesis de recibimiento psicomotricista, porque uno siempre, otra cosa que me pasó con esta carrera, es que piensan que trabajamos quizás con la discapacidad, ¿no? Que trabajamos, es cierto, podemos trabajar con personas con discapacidad o con alguna dificultad. Mi tesis fue sobre psicomotricidad y altas capacidades, personas superdotadas, muy inteligentes, ¿no? Wow. Que también pueden llegar a tener problemas psicomotrices o en la motricidad. ¿Por qué? Pónganse en la piel o en el cuerpo de un niño de 3, 4 años que sabe leer y escribir mejor que nosotros. Está en el cuerpo de un niño de 3 años. O sea, yo no le puedo exigir, lo que pasa es que se autoexigen los niños. A un niño de 3 años que escriba y que sea una letra clara, porque su motricidad, sus manitos,
su cerebro, la parte biológica es de un niño de 3 años, su cabeza va más rápido, porque tiene esta alta capacidad, pero su cuerpo no, su cuerpo tiene la edad que tiene. Entonces lo que pasa con estos chiquilines, tienen estas capacidades, altas capacidades, es que su mente va a un ritmo y su cuerpo va a otro ritmo. Entonces se frustran, se chocan con eso. Pero claro, me leo libros de Harry Potter a los 4 años, pero no, me quiero poner a escribir, no puedo porque mi letra es horrible y no me entiendo y se frustra. Se llama como la discronía, ¿no? Esta parte, esta diferencia en la cronología de la cabeza, del cerebro y del cuerpo. Entonces, uno cuando piensa en psicomotricidad, si querés para redondear un poco el tema, no siempre tiene que pensar en esto de la discapacidad, que es verdad, nosotros trabajamos con personas o con niños que tengan una dificultad o una discapacidad, pero también podemos trabajar con personas o que no tengan ninguna dificultad o que tengan altas capacidades, y podemos ayudarlas y podemos acompañar a los niños de cualquier edad, dando herramientas a los papás de cómo criar de forma respetuosa y de cómo acompañarlos, y hasta, como te digo, niños con altas capacidades, muy inteligentes en matemáticas, brillantes, que les pasa eso, se chocan con esto. Entonces, ¿cómo ayuda el papá a un niño con altas capacidades que quiere hacer una cosa y no le sale, y no le va a salir tampoco? Bueno, dándole otras herramientas. Y algo que no mencioné, que me parece importante, que nosotros los psicomotricistas trabajamos con el juego como herramienta, y también algo fundamental, que es fundamental en realidad para todo lo que queramos aprender, la motivación, las cosas que les gustan a ellos. Me encanta el fútbol, bueno, te hablo de cualquier edad, hasta de niños grandes o adolescentes. Bueno, vamos a buscar información del mundial, vamos siempre con la motivación de nuestro lado, siempre, para trabajar lo que sea. Entonces, a través de eso, a través del juego, a través de escuchar, a través de explicar, sea el paciente que yo tenga, de la edad que tenga, yo siempre le voy a explicar para que pueda entender, obviamente, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, por qué está viniendo conmigo acá a la sala. El otro día que arranqué a trabajar con un muchachito de liceo, que claro, hicimos toda la evaluación, que también lleva unas cuantas sesiones, y pruebas, y bueno, y hay que hacer esto, y recortar, y bueno, terminamos, di la devolución a los papás, pero claro, no le pude dar la devolución al muchacho. Entonces me dice la mamá, no, porque sé que está medio triste. Le digo, no, pero yo tengo que hablar con él, le tengo que explicar, le tengo que decir qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. No importa la edad que tenga, sea un niño pequeño o sea uno grande, es importante eso. Tenemos que estar del mismo lado, todos, el niño, la familia y la institución, y a veces trabajamos en conjunto con otros profesionales, con un psicólogo, con un fonoaudiólogo que se trabaja. Eso es fundamental para poder salir adelante y para que sea efectivo nuestro trabajo, lo que estamos haciendo. Perfecto. Diana, ¿nos compartís tus redes sociales, así nos mantenemos en contacto contigo? Sí, cómo no. Me pueden encontrar en Instagram como potenciar.psicomotricidad. Y bueno, ahí trato entre el tiempo que me queda, que a veces no es mucho, entre que soy mamá de 2 nenas y trabajo en una escuela y también trabajo en clínica, pero la verdad que, como le comentaba abajo fuera del aire, de que aprendí esto de las redes no hace tanto, y que bueno, que trato de publicar, me hacen preguntas a veces y armo algún posteo sobre alguna pregunta que me hicieron o temas que me parecen que son interesantes. Trato de poner información, de variar cosas que tengan que ver más con niños pequeños o cosas que tengan que ver más con niños más grandes, cosas cómicas y graciosas. También mis hijas aparecen mucho en las redes. Y bueno, nada, la verdad que lo hago, estoy ahí en Instagram, lo hago con mucho amor, lleva mucho tiempo también, pienso. Ese es el atrás de escenas de todos los Instagram de contenido, ¿no? Todo el tiempo que lleva pensar en el contenido, cómo se va a transmitir, las imágenes que uno va a poner. Sí. Totalmente, pero la verdad es que lo hago me encanta hacerlo, lo hago porque me gusta,
me gusta también que conozcan un poco el trabajo a partir de eso. Es como una puerta, una ventana de que uno también ve lo que uno hace. Y bueno, a veces hago talleres de experiencias oportunas con niños pequeños, o talleres de grafomotricidad para practicar todo esto que estuvimos hablando. Sí. Decime una cosa, ¿tenés venta de juegos de estimulación oportuna? ¿Puede ser que yo haya visto bien una publicación? Viste bien. Porque bueno, en eso de que a veces también surgen preguntas, y ay, ¿qué le puedo regalar a un bebé de tantos meses? Ay, tengo un nene de 4 años, ¿qué? Y bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Ideas y cosas, y bueno, surgieron ahí armar algunos juegos, yo les llamo los juegos para potenciar. Sí, claro, es que es súper útil, porque llega Navidad, llega Reyes, y no sabés qué regalar. Claro, como que ya está. Y bueno, o a veces también cosas que yo no armo, que me preguntan, y a veces doy también ideas. Bueno, los libros me gustan mucho también, entonces siempre es un buen regalo un libro. Pero bueno, trato de armo algunos juegos que tengan que ver con esto, con la habilidad manual, con la motricidad fina, con la creatividad, o cosas que le gustan a los niños, que también está bueno para... como yo digo, no sobre regalar y regalos, pero bueno, capaz que algo, una cosa que sea linda. Los juegos de madera me encantan también. Y bueno, y si no lo tengo yo, también te puedo dar ideas, porque también me encanta. Es algo que también me gusta mucho, que bueno, que está ahí en proceso, los juegos para potenciar, pero sí, armo algunas cosas también para la venta. Bueno, Diana, mil gracias por aceptar la invitación y poder contar un poquito más de cómo es la actividad de la psicomotricidad y desarrollar este tema que a veces parece ser tan complicado o algo que fuera más rebuscado, pero desde tu Instagram se nota que sos una apasionada por lo que haces, que lo haces con mucho amor y que lo disfrutás, porque se ven tus publicaciones, se ven tus vivos, y la verdad que cruzarse en la vida y en la red con personas así que disfrutan de lo que hacen es un plus que no tiene precio. Totalmente. Y bueno, acá otro beneficio de esto de las pantallas, de la tecnología, que quizás en otro momento era impensado, y que bueno, que acerca, ¿no?, esto de poder dar información, de vos que estás en Maldonado, yo que estoy en Montevideo, nos juntamos, hablamos, nos conocemos, que no nos conocíamos. Y bueno, también poder valorar esto de que no hay que demonizar nada, ¿no? Como yo digo siempre, ni un extremo ni el otro, hay que como buscar el centro de las cosas y bueno, aprovechar y hacerlo bien. Y nada, lo hago con mucho amor y la verdad lo disfruto, por eso lo hago. Sin duda que sí. Repetimos nuevamente tu Instagram, por favor. Sí, es potenciar.psicomotricidad. Bueno. Así que nada, si tienen preguntas, si tienen dudas o algún tema que les guste, que les gustaría saber sobre la crianza, sobre la psicomotricidad, sobre la educación, porque también trabajo como maestra, con mucho gusto les voy a contestar los mensajes y pensar en poder transmitirlo de alguna forma que sea atrayente, interesante. Eso también es todo otro aprendizaje de cómo transmitir en redes lo que uno tiene en la cabeza, poder llegar a la gente, que esa es la idea, que conozcan, que pregunten o que puedan ver algo en su niño o en algún niño que conocen que les llama la atención. Bueno, yo qué sé, me parece que lo primero que uno tiene que hacer es consultar con un profesional. Si uno un profesional serio le va a decir, yo creo que le va a decir la posta. Mira, esto es así, esto es así, hay que hacer una evaluación para saber exactamente si realmente o no, o es algo que hay que esperar. A veces es cuestión de tiempo, de proceso, de desarrollo para llegar a una habilidad o lo que sea. Y bueno, y ahí uno se tranquiliza, ¿no? Claro. Respira y sigue adelante. A veces es algo tan sencillo, a veces sí, a veces hay que investigar un poco más, pero bueno, de una forma o de otra, y si se necesita un apoyo, una ayuda, sea de psicomotricidad, o a veces también nosotros derivamos, no, mira, esto es específico para
que trabaje un fonoaudiólogo, o que trabaje un psicólogo, o un psiquiatra infantil, o quien sea. Eso también hacemos nosotros. Nos llegan, podemos hacer una evaluación y después decir, no, esto no tiene que ver con psicomotricidad, lo atiende otro profesional. Eso también. Perfecto. Así que nada, eso. Bueno, Diana, mil gracias por tu tiempo y bueno, quedamos en contacto y las puertas de los niños de hoy y de Láser FM quedan abiertas para que vuelvas nuevamente a plantear cualquier otro tema de estos tantos que desarrollas en tu Instagram. Muchísimas gracias, un placer. Te mando un beso enorme y que tengas un excelente término de jornada. Igualmente. Hasta Besitos, chao chao. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Hoy compartimos nuestro programa junto a la licenciada en psicomotricidad, Diana Moscovich. En esta entrega hablamos de psicomotricidad. Los espero el próximo programa para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos, los quiero, chao. Esto fue Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu.